para realizar esta disciplina dentro de la iglesia en Corinto. ¿Cómo empieza diciendo la carta? Capítulo 1, verso 1 y 2 dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A quién está dirigida la carta? A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los hombres y las mujeres de la iglesia. ¿Y qué les dijo a esos miembros de la iglesia en Corinto? A esos santificados en Cristo Jesús. Les dijo en el capítulo 5, versículo 4, reunidos vosotros. ¿Que se reuniera quiénes? La iglesia, los santificados en Cristo Jesús, y realizaran la disciplina que Dios ordenaba con respecto a este caso de inmoralidad. Pablo no dijo que se llamara a los varones para que se reunieran en privado. Dijo, reunidos vosotros de una manera pública, en asamblea pública. Nuevamente la pregunta. Primera de Timoteo 2, Primera de Corintios 11 y 14. ¿Prohibieron que las mujeres estuvieran presentes en esta reunión para tratar lo relativo a la disciplina en la iglesia? La respuesta, al igual que en los dos casos anteriores, es no. Porque Pablo dijo, reunidos vosotros, incluidas ¿quiénes? Las mujeres. Cuarto ejemplo, evangelismo. En el capítulo 13 y capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, leemos nosotros del primer viaje evangelístico o misionero del apóstol Pablo, su primer viaje de predicación. El capítulo 13 y el capítulo 14 nos muestran desde dónde salió. Salió de Antioquía, Antioquía de Siria. Porque hay dos Antioquías. Antioquía de Siria, la que ustedes ven ahí a la derecha de sus pantallas, y la otra Antioquía que está casi en la mitad de la imagen, Antioquía de Pisidia. Hay otra Antioquía, Antioquía de Colombia, pero esa no es Antioquía, es Antioquia. Aquí se nos muestra el recorrido del primer viaje del apóstol Pablo acompañado de Bernabé. Fueron enviados en este viaje evangelístico, en este viaje misionero de llevar el evangelio a estos lugares que ustedes ven ahí en Asia Menor. Y cuando ellos regresaron, nos dice en el capítulo 14, versículo 27, lo que hicieron. Declara el texto. Y habiendo llegado, hablando ya de su retorno del viaje, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿A quiénes reunieron Pablo y Bernabé? Dice ahí el versículo que reunieron a la iglesia, no solo a los varones, no solo a los hombres. Nuevamente, si toda una iglesia local se reúne para deliberar, para escuchar acerca de un asunto de evangelismo en el Nuevo Testamento, ¿por qué no se podría hacer hoy en día también? Ahora, para resumir, hermanos, estos 4 casos que acabo de presentar en la lección. Vemos nosotros, hermanos, que Primera de Timoteo 2, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 14, nosotros no podemos utilizarlos como textos que prohíban a las mujeres estar presentes en estas reuniones. En este caso particular, lo relativo al viaje de evangelización de Pablo y Bernabé. Porque fue desde ahí, desde la iglesia en Antioquía, desde donde ellos fueron enviados y retornaron a Antioquía a presentar su reporte de cómo les había ido en ese viaje de evangelización. En Hechos 6, leímos nosotros, hermanos, el caso de benevolencia.
Pero antes de retomar nuevamente cada una de esas cosas, recordemos, el apóstol Pedro en su primera carta le escribe a los ancianos y les dice, yo también soy anciano como ustedes. Y una de las exhortaciones que hizo fue que los ancianos no tuvieran señorío sobre la iglesia del Señor, sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío, no actuando como señores, no actuando como autoritaristas, no actuando como mandones, en donde los demás no tengan derecho alguno a opinar, a hablar, a expresarse, a dar a conocer su sentir o su opinión. Cuando no permitimos que eso se haga, estamos obrando como señores sobre la heredad de Dios, sobre los que están a vuestro cuidado. Porque la instrucción texto dice que en lugar de ser señores, deben ser ejemplos de la grey. Ahora, estos ejemplos de las mujeres en las reuniones congregacionales, ejemplos del Nuevo Testamento, ejemplos en cuanto a la reunión congregacional para tratar lo que tiene que ver con la benevolencia, la reunión congregacional para tratar lo que tiene que ver con asuntos de doctrina, la reunión congregacional para tratar lo que tiene que ver con asuntos de disciplina, la reunión congregacional para tratar asuntos en lo que tiene que ver con el evangelismo. Nos muestra que las mujeres estaban autorizadas en el primer siglo a asistir a ese tipo de reuniones. Entonces, ¿hay algún pasaje al cual podamos nosotros recurrir como argumento o evidencia para que las mujeres no puedan estar, no puedan asistir a ese tipo de reuniones? Personalmente, no conozco el pasaje. Pero si alguno lo conoce, pues lo invito para que nos lo comparta. Pero mientras no se muestre un verso que así lo enseñe, sea por mandamiento directo, sea por ejemplo apostólico, o sea por inferencia necesaria, hagamos entonces lo mismo que hizo la iglesia en el primer siglo. Permitir que las mujeres asistieran a las reuniones congregacionales en donde se trataron cada uno de estos asuntos. Ese es un derecho que tiene toda la congregación. Y cuando hablamos de toda la congregación, estamos hablando de hombres, incluidas nuestras hermanas, las mujeres. Sí, hermanos, comunión con Dios, comunión con su pueblo, pero sin sectarismos. Y vamos a ver cómo nuestra convivencia como pueblo de Dios en nuestras comunidades locales será mucho más placentera y más apegada a lo que muestra la Escritura. Y que la frase que nosotros expresamos cuando estamos estudiando con personas de otras afiliaciones, o cuando nos preguntan que quiénes somos, decimos que somos cristianos y que nos estamos esforzando por ser como los cristianos del primer siglo.